Hola, muy buenos días. Que el Señor te bendiga. Te saluda el profesor Jean Eric Urbina. Esta mañana quiero compartir con ustedes un nuevo tema titulado La Revolución Liberal. Para ello, pues vamos a iniciar recordando la clase anterior. En la clase anterior nosotros compartíamos el tema los 30 años del gobierno conservador en Nicaragua. Hablamos de cómo llegaron los conservadores al poder en una unidad para sacar a los filibusterios. Un hombre llamado Máximo Jerez y otro Tomás Martínez, uno liberal y el otro conservador, se unieron y luego de sacar a los filibusteros llamaron a una constituyente, a una asamblea constituyente para elegir al primer presidente de esa época, quedando allá en el año de 1858 el presidente Tomás Martínez, quien daría inicio a 30 años, a 3 décadas de gobierno conservador. Tomás Martínez gobernó durante 10 años y luego lo fueron sucediendo los presidentes. Al final, el último de los presidentes fue uno de apellido Sacasa, fue el presidente Sacasa, quien dejó el poder producto de la revolución liberal, que es el tema del cual nosotros vamos a abordar esta mañana. Pero, ¿qué es la revolución liberal? ¿Verdad? Entonces, anota ahí, por favor. ¿Qué es la revolución liberal? La revolución liberal no es otra cosa que el cambio de gobierno producto de las nuevas corrientes traídas por una persona, por un nicaragüense que se había ido al extranjero y que había vuelto, y al ver la situación en la cual estaba sumida la población en general, decidió hacer algo. Los conservadores hicieron muchas cosas importantes, ¿verdad? Como habíamos enumerado en la clase anterior. Se hizo la primera constitución política, se hizo que los barcos anduvieran, que se comenzara el transporte, a formar la pequeña ciudad incipiente de aquellos años. Sin embargo, es con la revolución liberal cuando el Estado de Nicaragua comienza a tomar forma. ¿Quién lo encabeza? Lo encabeza un hombre del cual yo quiero que tú en este momento anotes su nombre: el general José Santos Zelaya. Sí, tenía título de general. Allá cuando sus padres lo habían enviado muy joven a estudiar a Europa, dirás tú, pero ¿cómo mandaron a estudiar? Sí, en aquel tiempo Nicaragua no tenía universidades, entonces lo habían mandado a estudiar medicina a Europa. Allá él ve la guerra, forma parte de ese contexto en que Europa está sumida, y entonces regresa a Nicaragua, y al ver la pobreza y al ver tantas cosas, él comienza a hacer reuniones por la línea liberal. Están en el poder los conservadores. Y es ahí, en ese punto, cuando está gobernando el presidente Sacasa, que el mismo partido conservador, la misma gente conservadora, está oponiéndose porque él se quería reelegir. Entonces, los conservadores mismos, desde su seno, buscaron a personas antagonistas que se pudieran levantar contra este presidente, porque no lo querían ya, no querían la reelección. Era una de las cosas de las cuales los conservadores siempre han querido hacer, que sus presidentes no se vuelvan a reelegir. Encuentran a José Santos Zelaya, quien es en este momento un joven, pero que viene con grandes ideas, y es quien participa de esta revuelta. Sale Sacasa y entra al escenario político el general José Santos Zelaya. Una vez que él entra, nosotros nos damos cuenta de que hace muchas cosas como presidente. Por ejemplo, hace reformas a la Constitución, ¿verdad? Y estas reformas vienen a fortalecer el Estado. Se crean los códigos, el código del trabajo, el código de la policía, el código penal, el código judicial, en fin, él establece
muchas cosas, por ejemplo el registro de la propiedad para que cada persona pueda tener, de cierta manera organiza y se le conoce como el presidente que organizó el Estado de esa manera tan modernista para aquellos tiempos, y que aún se mantienen algunas de esas cosas que él hizo. Sin embargo, él fue conocido como un caudillo, como un dictador, puesto que él se quería reelegir a cada momento. Pasaron 16 años en el poder y él no solamente trataba mal a sus opositores en Nicaragua, que eran conservadores, sino que él se estaba inmiscuyendo en aspectos internacionales. A pesar de que el Estado fue enriqueciéndose, también es cierto que la población fue empobreciéndose. Nicaragua estuvo sumida en una gran deuda externa y él quería promover lo que era el canal interoceánico con los Estados Unidos. Yo creo que una de las más grandes proezas que hizo el presidente Zelaya fue la reincorporación de la Mosquitia, que en ese tiempo estaba cubierta por los ingleses, a Nicaragua, insertarla. Y entonces, pero él comienza a abrirse paso no solamente en Nicaragua, sino que enfrenta una guerra contra Honduras, enfrenta una segunda guerra y comienza él a hacer cosas que a los Estados Unidos no les gustan. Estados Unidos, que ya era una potencia, que es una potencia, y que ellos lo que estaban buscando era un aliado, pero no les agrada la actitud del presidente Zelaya, y entonces hay un evento que es la gota que derrama el vaso. Al parecer, dos hombres del ejército norteamericano quisieron poner dinamita en un barco donde venían soldados nicaragüenses. Los encuentran y entonces, para ese tiempo, Zelaya mandó a fusilarlos. Fusilan a los hombres y cuando los hombres son fusilados y el gobierno norteamericano se da cuenta, es la gota que derrama el vaso. En ese tiempo, el secretario de Estado le envía al presidente Zelaya una nota que es conocida como la nota Knox, con la cual este presidente decide, oye, es Nicaragua contra una potencia mundial, yo no voy a meter a los nicaragüenses ni a mi familia a una, entonces yo renuncio. Y es así entonces como en el año de 1919 fallece el reconocido presidente José Santos Zelaya. ¿Cómo muere? Bueno, sale de Nicaragua, se va a vivir a España por un tiempo y luego se traslada a vivir a Nueva York, donde es encarcelado, pasa duras pruebas, duros años, y ahí es cuando fallece en el año de, el año de 1919, un 19 de mayo. Sus restos son repatriados y ahora descansan en el cementerio San Pedro. Espero pues que esta explicación acerca de la revolución liberal haya cambiado la perspectiva. Veníamos de un gobierno conservador y se le llama revolución liberal porque se da un giro de 360 grados, o más bien de 180 grados. ¿Por qué? Porque se da la espalda a un modelo conservador para abrir paso a un modelo liberal. La revolución liberal implicó progreso, implicó también muchas guerras, muchos luchas. Yo espero que con esta explicación tú puedas resolver las preguntas que nosotros vamos a dejar ahí abajo. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.